Este texto de la palabra de Dios nos muestra un evento que sucedió en la estadía de Pablo en la iglesia de Éfeso. Y es que habían personas que habían practicado la magia y ante el mensaje impactante del Evangelio de Jesucristo, tomaron la decisión de poder entregar los libros de magia que habían utilizado por mucho tiempo y quemarlos. Esto fue algo tan impactante dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, que el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, nos quiere dejar constancia de que eso sucedió. Lo que ha pasado en este acontecimiento sucede en el trayecto que Pablo hace en su tercer viaje misionero y comienza explicándonos el texto bíblico en el capítulo 19, los problemas con los cuales el evangelio se tuvo que encontrar en la zona de Éfeso. Éfeso era conocida porque había una diosa patrona, Diana o Artemisa, diosa de la fertilidad, y lógicamente había un culto fuerte, una creencia profunda en el pueblo de que a través de las acciones y la adoración sexual se podría recibir beneficios de parte de la diosa de Diana. Pero lo que está haciendo el escritor Lucas en el capítulo 19 es explicarnos los acontecimientos que tuvo que enfrentar el apóstol ahí. En Éfeso, Pablo estuvo permanentemente alrededor de más de 2 años, predicando todos los días. El texto bíblico dice que tuvo un problema en la sinagoga y esto provocó que el apóstol tuviera que hacer un cambio. Entonces, voy a dividir el relato del 19 en varias etapas. En primer lugar, del verso 1 al verso número 6, aparece el apóstol Pablo encontrándose con un grupo de personas, de discípulos, que no conocían el bautismo del Espíritu Santo, sino que solamente conocían el bautismo de Juan el Bautista, es decir, solo conocían el bautismo de agua. Diga conmigo, se necesita el bautismo del Espíritu. Nosotros creemos que la persona, al creer en Cristo y llegar al arrepentimiento de sus pecados y confesar sus faltas, genera dentro de sí la convicción no solamente de un nuevo nacimiento, sino que también se le es dado el poder del Espíritu Santo. La pregunta que podemos hacernos es si nuestra conversión ha sido genuina o ha sido profunda, si nuestra profesión de fe ha sido verdadera o ha sido solamente superficial. ¿Por qué? Porque alrededor de la iglesia de Éfeso notamos que podemos tener cierto tipo de creencias y podemos tener cierto tipo de prácticas que nos impiden alcanzar una conversión profunda. Con esto yo no quiero decir que usted no tenga a Cristo en el corazón. Lo que yo digo es que hay procesos de vida, hay situaciones que impiden que nosotros nos entreguemos totalmente al Señor. Y por eso estos textos nos retan a que si vamos a caminar con el Señor Jesucristo, nuestra entrega a Él debe de ser total. Pero no puede ser total si no hemos recibido realmente el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Del verso 1 al 6 aparece Pablo no solamente explicándoles el camino a estos discípulos que no conocían el bautismo del Espíritu, sino que les impone manos y el Espíritu Santo llega a vivir a sus corazones, a sus vidas, de tal manera que se da una gran experiencia en ese lugar. Ellos terminan reconociendo a Cristo y obviamente el impacto es poderoso. Mire lo que dice el verso número 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres.
Entonces, para que haya una conversión verdadera, debe existir el factor Espíritu Santo. La iglesia pentecostal piensa en su teología que primero aceptamos a Cristo, pero posteriormente debemos orar para experimentar una situación de un bautismo del Espíritu. Es decir, en la iglesia pentecostal se piensa que uno acepta a Jesús y a través de la oración y la entrega verdadera, uno termina siendo bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal, según la iglesia pentecostal, de haber recibido el Espíritu? La persona debe de experimentar o el don de lenguas, o el don de profecía, o cualquier tipo de don. Nosotros, como iglesia bautista, no tenemos esa postura teológica. Nuestra postura es que la persona, al recibir a Jesús en su corazón, genuinamente, eso sí lo dejo claro, tiene que haber experimentado un profundo arrepentimiento. Si usted nota ahí, esa palabra parece como que es pasada desapercibida, pero es la más importante. Cuando dice el verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es necesario, tanto para nosotros los creyentes del siglo XXI, recibir, experimentar el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Realmente implica un cambio de mentalidad total, un cambio interior de nuestras vidas. Ahora, quiero expresar algo que lo dejé así como en el día miércoles. Cuando hablamos de un cambio en el corazón, usted sabe que el corazón nosotros lo ubicamos en este lugar porque es donde bombea la sangre. Pero el corazón, es decir, en la base de nuestros sentimientos y emociones y pensamientos, no está aquí, está en el cerebro. Lo que sucede es que la persona que recibe y experimenta un arrepentimiento profundo debe de experimentar un cambio de mente. Diga conmigo: cambio de mente. La señal de que yo he verdaderamente recibido una relación, es decir, establecido una relación con Jesucristo, es que Él está transformando mis pensamientos. Él está transformando mi forma de ver, de pensar y de sentir. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, nosotros simbólicamente decimos que Dios transforma el corazón, pero el corazón no está aquí. El corazón, el asiento de los sentimientos y emociones, está en el cerebro. Con esto pensamos, con esto decidimos, con esto nosotros reflexionamos, con esto nosotros hacemos también cambios en nuestra vida. La pregunta que yo hago es: ¿hemos experimentado un cambio de mente? Primera pregunta que dejo presentada. ¿Hemos experimentado un cambio mental? De tal manera que hemos experimentado el arrepentimiento, metanoia, como lo dice el texto bíblico. ¿O seguimos bregando con nuestras formas de pensar antiguas? ¿O seguimos bregando con nuestras conductas antiguas, religiosas? Ahora, una vez que hemos experimentado la transformación de nuestros pensamientos, por ahí inicia el cambio verdadero. Un cambio de vida no comienza por el hecho que usted posiblemente dice: es que hoy estoy visitando la iglesia. Usted está tomando decisión, sí, pero el cambio real se da cuando usted comienza a recibir la enseñanza, la palabra de Dios, y esa palabra comienza a hacer transformaciones internas profundas. Es decir, no es un acto religioso, porque mucha gente asiste a la iglesia evangélica y a la iglesia católica los domingos, pero ¿qué sucede? No experimentan un cambio profundo. ¿Por qué? Porque los cambios profundos no vienen de visitar la iglesia, vienen de recibir palabra. Si usted viene a la iglesia pero no recibe palabra, su transformación no es profunda, su cambio es superficial. De tal manera que puedo decir con toda certeza que en la medida que el cristiano busca tener una relación con la palabra de Dios, es transformado. Por eso es que nuestro deseo de asistir a la iglesia no es religioso. Porque si usted dice: voy a ir a la iglesia porque algo va a hablar el pastor, alguna cosa buena o mala, no sé, un chambre, alguna cosa. Pero la cosa es que usted no se vaya aquí vacío, sino que se vaya con una palabra que transforme su vida. Amén. Cada vez que venga a la iglesia, no venga solo por venir a visitarla, no venga solo a consumir.
venga a recibir palabra de Dios. El anhelo, el deseo debe de ser recibir palabra para ser transformado por el Espíritu Santo interiormente. Amén. Muy bien, ahora Pablo experimenta un segundo suceso. ¿Y qué pasó? Él comienza a predicar en la sinagoga. En el verso 8 dice que todos los sábados visitaba la sinagoga, pero tuvo un conflicto con los judíos de la sinagoga. Entonces decide ya no visitar la sinagoga, sino que visita una escuela donde él va a predicar todos los días. Mire lo que dice el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se fue a la escuela de Tirano. Eso está en el verso número 9. Pero como no es mi deseo profundizar en eso, sino que lo que quiero decir es que todos los días predicaba. Diga conmigo, todos los días predicaba. Su relación más profunda con Dios es por la predicación. Usted conmigo no tiene nada. O sea, a mí, en su vida espiritual, yo no tengo un sentido en su vida espiritual. Porque no soy yo. Yo soy nada más un instrumento. Dios utiliza el don que Dios ha puesto en mí y Él le da a usted una palabra. ¿Con quién es su relación directa? Con la palabra. Entonces, ¿por qué el texto bíblico nos quiere enseñar que Pablo predicaba todos los días? ¿Por qué? Si una persona experimenta una relación todos los días con la palabra, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a ser transformada. O sea, que es necesario insistir. Amén. No piense usted que va a recibir transformaciones grandes si solamente se preocupa por venir a cumplir. En la medida que usted intensifica su deseo por la predicación y su deseo por el aprendizaje, usted crece más, hombre. Lo que quiero decir en esta noche es, o sea, venimos a buscar un milagro, pero para poder encontrar un milagro tenemos que establecer una relación directa con la palabra de Dios. En la medida que su relación sea profunda con la palabra, sus transformaciones también son grandes. Pero ¿qué sucede? La mayoría de nosotros asistimos a la iglesia porque en nuestro sistema religioso está, hay que ir a la iglesia, hay que ir a congregarnos. No, Señor, es que usted tiene necesidad. Es que usted tiene necesidad. Usted tiene necesidad primero de vida eterna. Usted tiene necesidad, en segundo lugar, de que Dios le hable a su vida. ¿Quiénes no tienen necesidad que Dios les hable aquí? Todos aquí queremos que Dios nos hable, ¿o no? Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque queremos que la palabra llegue a nuestros corazones a transformar nuestras vidas. Si insistentemente se predica la palabra e insistentemente yo recibo la palabra, mi vida va a ser cambiada. Y les voy a decir esto. Si su relación es superficial, porque no se ha preocupado usted por la predicación, porque probablemente ya no compró Biblia, porque probablemente usted no tiene donde escribir las notas, yo le digo, hermano, es importante que usted aprenda palabra de Dios, porque es lo único que se va a llevar de aquí. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Usted no se va a llevar nada, no se va a llevar pisto, no se va a llevar bienes, no se va a llevar más que solo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Por eso cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir con un depósito espiritual preparado, listo, porque usted quiere recibir una palabra que le alimente, que le dé vida, pero que también le transforme. Pero si usted no viene con esa expectativa, sino que viene, ay, vamos a ver cómo está, ¿verdad? La prédica, cómo está la alabanza, cómo está aquí. No es eso, es la palabra la importante. Ahora, Pablo predica por 2 años, todos los días. Y adivine qué viene a Éfeso. Un cambio. Diga conmigo, un cambio. Mire, la palabra, hermanos, y el Espíritu Santo hace que nosotros votemos todo lo que no sirve. Pero ¿por qué estoy predicando este mensaje? Porque mi deseo es que usted vote todo lo que no sirve, hermano. Que usted y yo votemos lo que no sirve. Porque estamos remendando nuestra vida y queremos con curitas arreglar nuestro estilo de vivir
y arreglar nuestra forma de ser. No se puede, hermano. Si usted no está dispuesto a entrar por la puerta principal, que la puerta principal es la Biblia, la puerta principal es la palabra de Dios. Por ahí tenemos que comenzar. Por ahí tenemos que iniciar todo lo que vamos a suceder, todo lo que va a pasar. Entonces, mire lo que vino cuando hubo estos dos elementos. Primero, Pablo no solamente hablaba de un arrepentimiento profundo, sino que además Pablo predicaba todos los días. Mire lo que vino. Diga conmigo: milagros. Ahora, vea el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Solo con los pedacitos de trapo que se ocupaban. Esos pedacitos de trapo eran a veces para taparse la cabeza. Yo le puedo regalar este pañuelo ungido, ya viene sudado, ya viene sudado de allá donde estuve predicando. Tal vez le da su sanidad, ¿sí o no? Mire, ponga atención. Esto es lo primero que quiero enseñar. Esto es lo primero que quiero enseñar. Lo primero que quiero enseñar es que el poder verdadero de Dios tiene esa condición. Cuando las cosas vienen de parte de Dios, es notorio que Dios las está haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que no sucede, es un milagro, es algo imposible. Quiero que note lo que dice el versículo bíblico para que usted vea algo importante. Vea lo que dice el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? O sea que los paños tenían poder curativo. No, era Dios. La gente ponía fe en Dios, y cuando Pablo de alguna manera se llevaban los paños, la gente recibía esa sanidad, porque no es el objeto, es Dios el que sana. No es Pablo ni tan siquiera, es Dios el que sana. Pero aquí viene nuestro primer reto. Y el primer reto para nosotros tiene que ser siempre, escuche bien, encontrar la verdad. Porque muchas veces pensamos o tenemos ese pensamiento que los milagros de parte de Dios son ese tipo de cosas confusas que a veces, lógicamente, algunos aquí dicen: yo necesito un milagro, pastor, yo quiero que Dios me toque ahora. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo sobrenatural? Claro que sí. Y cuando usted experimente eso, cuando usted experimente ese poderoso milagro de parte de Dios, usted va a saber que Dios lo está curando. Usted va a saber que Dios le está poniendo su mano. Pero usted tiene que tener fe en Dios. En Dios. No en nada más. No existe manera que usted se sane si usted no pone su fe en Dios y en la obra de Jesucristo. No era Pablo el que sanaba, no era Pablo el que hacía los milagros, era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, siempre tenemos que ver qué es lo real, siempre tenemos que ver lo que es de Dios. ¿Cuándo sabemos que es algo de Dios? Cuando es algo imposible, cuando es algo que Dios ha dejado su huella ahí. ¿Sabes por qué? Porque vos sabés cuando Dios ha dejado su huella. Yo tengo amigos, dos, que han sido sanos de VIH. Y cuando Dios caminó por sus vidas, dice uno de ellos que él sintió un fuego, un calor. Estaba sentado así, y de repente el pastor fundador comenzó a orar por sanidades de SIDA. Y él se puso de pie, con vergüenza y todo. Pero en el momento en que el pastor comenzó a ministrar, él sintió un fuego. Él no dijo: yo estoy sano, yo siento que Dios me curó ahora. Él se fue para su casa solito. Pero ¿qué sucede? Cuando llegó a hacerse el examen que se hacen cada 3 meses, 6 meses, se fue a hacer el examen otra vez de SIDA. Y él ya no tenía VIH. Se lo hicieron 4 veces y le aparecía negativo, no positivo. Él guarda todavía su examen en la Biblia como recuerdo de lo que Dios hizo en su vida. Porque cuando Dios hace las cosas es inexplicable, no es el paño, es Dios. Y va a ocupar cosas absurdas,
Posiblemente usted dice, ¿y cómo Dios me puede sanar un viernes de milagro? ¿De qué depende que sane un día de viernes de milagro? Depende si usted ha venido con un corazón preparado, listo para recibir de parte de Dios esa provisión que le tiene lista. Pero venimos a la iglesia sin esa expectativa. ¿Venimos realmente a recibir un milagro de parte de Dios o venimos solamente a sostener mi problema? A decirle a Dios, Señor, dame fuerza nada más para sostenerme. No, pidamos con la fe, pidamos que Dios haga algo sobrenatural. Todos los milagros de Jesús son sobrenaturales, toditos. Y la gente no tenía explicación cómo era que los pañuelos, cómo que los paños podrían sanar enfermedades. Mire qué poderoso era, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, porque el Espíritu de Dios es poderoso, porque el poder de Dios es total, absoluto. El poder de Dios, hermano, es tan grande que es visible su obra. No se puede erradicar su poder. Cuando Dios te toca, va a dejar una huella en la realidad, en tu vida, en tu existencia. Él va a hacer algo en ti y tú vas a decir, ¿cómo lo hizo Dios? Eso es lo inexplicable, ese Dios obrando, ese Dios que no necesita buscar ningún método, sino que solo cuando Él dice quiero darte un milagro, Él te lo da. Pero aquí viene el peligro. El peligro es el siguiente, y por eso el mensaje se llama un cambio profundo. Lo que me está diciendo el versículo es que si una persona viene a buscar a Dios con sinceridad y con fe, va a recibir el poder de Dios. Pero puede suceder que estemos jugando y que no nos hemos dado cuenta que nuestra conversión no es sincera. Lo que me está diciendo aquí es que a las personas que lo buscaban a Dios con sinceridad, Dios los sana. Se arrepintieron, entregaron su vida a Dios, escucharon la palabra y desearon la palabra. ¿Y qué les regaló Dios? Milagros. ¿Cómo está tu arrepentimiento? ¿Cómo está tu deseo de Biblia? ¿Cómo está tu deseo de Dios? ¿Querés estar con Dios? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué no hay milagros en mi vida? ¿Por qué Dios no hace obra? Claro que se hace obra. Lo que pasa es que falta algo. Si quieres conocer el poder de Dios, tienes que botar lo que no sirve. Tienes que botar la basura. Y ahora voy para aquellos que tenemos que sacar lo que no sirve de nuestra vida. Primera situación que nos va a presentar el texto. Primera situación, ya dije que para recibir la obra, fíjese bien, primero Dios transforma corazones, arrepentimiento, vidas, mentes. Después te da un deseo por la palabra y la gente busca la palabra. Pablo predicaba todos los días. ¿Y qué acompañó el deseo del pueblo de buscar la palabra y la predicación de Pablo? Acompañó señales, milagros, prodigios, de tal manera que solamente con los delantales y con paños la gente se sanaba de enfermedades y los demonios huían. Cuando un pueblo se humilla ante Dios, Dios hace milagros allí. Cuando un pueblo desea la palabra y deja de jugar con Dios, comienza a experimentar verdaderamente milagros de poder. Hay milagros, hermanos. Existen, pero no los hemos experimentado porque no somos capaces de ser honestos con Dios. Veamos esto. El primer principio que voy a compartirles es el principio de mezclar las cosas. Lo que pasó fue que cuando Pablo comenzó a ser usado por Dios para grandes milagros, vinieron las falsificaciones. Y fíjese bien, hay mucha gente que no tiene una conversión sincera, sino que verdaderamente su conversión es superficial, simple. Hay personas que yo tengo meses de no ver aquí. Y yo me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué tienen en sus vidas? Y le estoy diciendo que comencé a entrar y yo decía, falta este servidor. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no funciona? Vea lo que no funciona. Vea lo que no funciona. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar
el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué pasó? Habían unos judíos exorcistas que andaban jugando con el poder de Dios y con el poder del diablo. ¿Por qué? Porque ellos no se habían convertido. Estos fingían que tenían poder. ¿Y cómo lo hacían? Andaban jugando a decirle a los demonios que salieran de las personas. Escuche esta realidad de vida que les voy a contar. Mire, a veces las conversiones no son honestas. Son conversiones más porque a nosotros nos conviene. Y comenzamos a decir: no, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer ese cambio verdadero. Pero no dejamos de jugar con el diablo. No dejamos de jugar con las cosas que le pertenecen al enemigo. Podemos fingir que pronunciamos el nombre de Jesús. Podemos fingir que tenemos el poder de Dios. ¿Qué es lo que hacían estos exorcistas? Fingían que tenían el poder de Dios, pero no tenían dos cosas. No se habían arrepentido de sus pecados, no tenían al Espíritu Santo. Sin el arrepentimiento y sin el Espíritu no eres nada. Y es lo que pasa cuando usted juega a querer ser cristiano y se pone una máscara y usted comienza a decir: yo ahora voy a cambiar verdaderamente. Hoy sí voy a venir a la iglesia todos los viernes, todos los domingos. Y Dios dice: quiero ver si es cierto. Esos cambios no funcionan porque no vienen del Espíritu, vienen de tu carne. Y hay gente aquí que no ha dejado de jugar con el sexo y están en la carne queriendo cambiar sus problemas de la carne. No van a cambiar, porque sin el Espíritu no puedes cambiar. Se necesita nacer de nuevo. ¿Y sabes qué pasa? Cuando fingís una conversión, cuando fingís que podés venir y servir en la iglesia y ministrar a los niños y comenzar a hacer servicio y comenzar a asistir, pero sin un verdadero nacimiento, ¿sabes qué pasa? El diablo te arrastra. Satanás te arrastra. Vea lo que pasó. Vinieron y intentaron invocar a Jesús. Vea lo que dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto: que con las mismas palabras con las que bandeaban a sus hijos, con las mismas malas palabras con las que ofendes a tu familia, que no has podido ni cambiar tu lenguaje y tu vocabulario, con esa misma lengua querés venir a adorar a Dios. Eso quiere decir que lamentablemente tu carácter no ha sido cambiado. Y lo único cambio que haces es que cuando venís a la iglesia te portás bonito, porque sabes que en la iglesia sí te vamos a juzgar. Pero no tenés el poder de Dios, porque no tenés al Espíritu, porque no tenés arrepentimiento, porque no tenés deseo por la palabra. Hay mucha gente que se puede poner un poquito de cristiano, un poquito nada más, solo se pone unas huellas, pero sinceramente no han cambiado ni su vocabulario, no han cambiado ni tan siquiera su carácter. Son ofensivos y vienen diciendo: en el nombre de Jesucristo. Mira lo que les pasó cuando hicieron eso. Vea lo que dice: intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Mira, tened cuidado, no te vaya a hablar el diablo, ¿viste? Cuando vos jugás con las cosas de Dios, el diablo te arrastra. No tenés poder para enfrentarte en contra de él. No tenés poder. ¿Cómo te vas a enfrentar a la droga si no tenés al Espíritu? ¿Cómo te vas a enfrentar al hecho de que ni tan siquiera has podido lograr reconocer humildad en tu vida? No sabes qué es la humildad, no sabes qué es eso.
Y querés andar hablando de Dios, y querés ponerte uniforme, y querés venir a servir. Y por tu culpa se van hermanos de la iglesia, porque no sos nacido de nuevo. El diablo se les abalanzó. Mirá, les digo, yo a Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿y vos quién sos? Si cuando hay un hijo de Dios y una hija de Dios que dobla rodillas ante la presencia del Señor, su nombre es conocido hasta en el infierno. Tu nombre debe ser conocido por los demonios. Porque cuando verdaderamente tú tenés una relación con el Señor, Satanás respeta esa relación con el Señor. Porque no es pronunciando el nombre de Jesús que van a pasar los milagros. No es pronunciando el nombre de Jesús que vas a sacar la visa. No es pronunciando el nombre de Jesús que vas a ser sano de cáncer. Sino que lo único que respeta a Satanás y lo único que respeta las potestades del diablo es que vos tengas una relación directa con Jesucristo, que tengas una vida de oración, que tengas una vida de un corazón derramado ante la presencia de Jesucristo. Eso lo respeta Satanás. Lo respeta el diablo y lo respeta todo el mundo. Porque la gente sabe cuando hay una persona que tiene relación con Dios. Pero los demonios saben cuando anda mal parado un cristiano. ¿Sabe qué es lo que sucede? Podemos tener conocimientos bíblicos, podemos ser hasta predicadores, pero si no tenemos una relación con Jesucristo, siempre el diablo va a jugar con nosotros. Y por eso el más grande fracaso del cristiano es que aunque se pone, muchas veces queremos hacer cosas bien, porque yo no niego, escuche bien, que hay muchos aquí que quieren hacer las cosas bien, pero no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque no lo han hecho con Dios. Ustedes mismos están queriendo hacer los cambios. Ustedes mismos quieren hacer la transformación. Ustedes no van a poder hacer la transformación porque se necesita un poder superior, y ese poder superior se llama Espíritu Santo. Mientras el Espíritu no habite en ti, no vas a poder transformar. El diablo se les tiró en el endemoniado. Mire lo que dice el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Diga conmigo: humillación. Eso es lo que hace el diablo con un cristiano mal parado. ¿Cuántos cristianos mal parados hay aquí? Que solo diciendo que Dios aquí no tienen relación con Dios, no tienen una relación genuina, y el diablo lo sabe. Y por eso salimos humillados cuando tenemos que venir y agarrar dinero del negocio, porque no nos alcanza lo que estamos ganando, y sabemos que estamos robando, y sabemos que estamos mal parados por no querer caminar derecho. Es que, hermano, esto es espiritual. Diga conmigo: es espiritual. O sea, usted no está aquí por terapia psicológica. Usted no está aquí queriendo recibir una terapia mental. Usted está aquí jugando con cosas del espíritu. Y el espíritu no es psicología. El espíritu no es sociología. El espíritu es Dios y es poderoso. O jugás con el poder del diablo o jugás con el poder de Dios. Pero si estás queriendo jugar a cristiano, el diablo te va a arrastrar y te va a hundir y te va a llevar a hacer cosas que nunca te imaginaste. Y cuando estés en ese lugar vas a decir: yo nunca me imaginé haber llegado hasta aquí. Y eso sucede. ¿Sabes por qué? Porque Satanás tiene el poder de que cuando nuestra conversión no ha sido genuina, sino que ha sido solamente terapéutica, es decir, superficial, pensamos: allá estaba yo en la iglesia, allá venía yo con mis hijos, pues. Pero ¿cuál es el problema? Siempre jugaste a ser cristiano, nunca quisiste ser verdaderamente un hijo de Dios. Y cuando ya el diablo te tiene contra la pared, solo queda una cosa que hacer: arrepentirte. Pero cuando ya te arrepentís, ya estás pagando las consecuencias, porque no quisiste entender rápido que el Satanás cobra doble. Satanás cobra doble. Escuche lo que le voy a enseñar. No hay almuerzo gratis con el diablo. Usted se mete con él, le cobra, no doble, triple. Todo lo que él te pone y que te dé gusto, comételo.
saborearlo, te va a dar gusto, pero oí lo que te voy a decir, 3 veces vas a pagar lo que te comiste. Así es el diablo. Y tiene la capacidad de hacernos sentir que es Dios el que nos ha abandonado. Y tiene la capacidad de hacernos sentir que es Dios el que nos tiene así. No es Dios, sos tú. Porque jugaste con Satanás. Porque te pusiste una máscara cristiana. Eso no sirve. En el reino de Dios esa conversión no funciona. Porque es una conversión mezclada a medias. Ahora, una vez que nos presenta este texto, aprendemos que no podemos mezclar las cosas de Dios con las del diablo. Pero hay otro problema. El problema de las personas que se han entregado, pero guardan cosas. Guardan. Mire, la conversión espiritual se debe de manifestar en la vida diaria. Escuche bien. Si usted no puede venir hoy diciendo, mire, es que yo tengo una relación con Dios, pero su vida, ¿cómo están las cosas en su vida? ¿Cómo están las cosas en su vida? Si hay desorden, si hay un espíritu de pobreza, de incapacidad, de depresión, de suicidio, ahí no habita Dios. Ahí no habita Dios. Podés estar en la iglesia, sí. ¿Cuál es la diferencia? Te has entregado, pero el problema es que hay cristianos que esconden cosas. Y esta es una conversión que hay que hablar. Vean lo que dice el versículo número 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando vieron que los exorcistas no pudieron sacar al endemoniado, al demonio, sino que fueron burlados, le tuvieron más temor a Dios. Entonces eso provocó un cambio en la iglesia de Éfeso. Provocó un cambio, porque la gente le entró un temor de decir, tengo que cambiar mi vida. Y mira estos señores que estaban ahí, que también eran miembros de la iglesia, porque muchos dicen, es que son los de Éfeso. No, estos ya conocían de las cosas de Dios. Vea lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus. ¿Por qué? Porque hay gente que está en el cristianismo, pero no está jugando con el diablo, pero está escondiendo cosas. Lo que está diciendo este versículo es que hay personas que sí verdaderamente quieren cambiar, pero no quieren soltar lo que todavía lo detiene. Y de ese tipo de gente hay muchos. Esto, hermano, es algo bien importante, porque confesaban y decían, esto es lo que hemos andado haciendo en este tiempo que hemos sido cristianos, y confesaban lo que habían hecho, pues. Pero la pregunta, ¿qué escondemos nosotros? ¿Qué es lo que nos tiene atados? ¿Qué es lo que no permite que nuestra vida sea floreciente en Cristo? Y ahora el texto nos va a decir lo que pasó. Mire lo que dice el versículo número 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mire lo que sucedió. Todavía guardaban los libros de magia, porque probablemente creían que iban a volver otra vez a usarla. Hay personas, hermano, que no han tirado toda su vida pasada, todavía siguen jugando con su vida pasada. Y el jugar con la vida pasada también es jugar con las cosas del diablo. Esta gente había pagado un montón de dinero por esos libros de magia, y cuando ellos escucharon lo que hacía Dios y la vergüenza que había pasado los judíos exorcistas, dijeron, ya no queremos vivir así, vamos a dar los libros de magia y los vamos a quemar. ¿Qué significa que los quemaron? Que ya no quieren volver atrás, porque el gran problema de los cristianos de hoy en el día es que regresan al pasado, vuelven, retroceden, se vuelven nuevamente a sus vicios. Qué peligroso es estar aquí
siendo creyentes, sirviendo en tráfico, sirviendo en los ministerios y queriendo regresar atrás. Ese es el peor fracaso que puede tener el evangelio. Porque si todavía guardas la esperanza de regresar, hay muchos aquí que lo que guardan mire, yo no voy a estar hablando tonterías, pero yo garantizo que aquí hay personas que guardan pachas de guaro, pues, que todavía tienen los teléfonos de las viejas que van a ir a buscar cuando ya anden en una situación de conflicto con su mujer, que todavía están con aquella cosa de hacer un último trance para ver si se alivianan, ¿verdad? Todavía se quieren echar un tiro. ¿Cuántos cristianos que se quieren echar un tirito? Esa no es conversión, porque la conversión profunda es cuando tú tomas todo lo que te ata a tu pasado y lo tiras al fuego y dices: Señor, ya no vuelvo atrás, voy hacia adelante, hacia Cristo, hacia crecer, hacia madurar, hacia conocer a Jesús. Ya no quiero jugar con las cosas del evangelio. Pero vienen a la iglesia a buscar mujer. ¿Cómo Dios los va a bendecir? Si todavía están guardando. Mire, que guarde pachas de guaro, que guarde cigarro, no importa. El problema es que guardas todavía el recuerdo de que eso te hace más feliz que Jesucristo. Que te hace más feliz las fichitas que te echas transando que Jesucristo. Que te hace más feliz hablándole a las bichas, viendo que le sacas a una cipota, que lo que Cristo te puede dar. Que te hace más feliz que te digan: qué bonita anda, qué chula está. Eso es el diablo que te está llamando y te está queriendo decir: vení para acá otra vez. Y te vuelve a usar y te vuelve a humillar. Porque una cosa es pelear con demonios, pero otra cosa es pelear con el gusto que nos da el hacer el pecado. El gusto de hacer el pecado es más rico, más grande, es más ambicioso. Porque el hombre está tentado de que cuando es algo prohibido y algo que le satisface, eso es delicioso, entonces lo queremos hacer. Si está escondido es más emocionante. Eso queda guardado en nuestra mente, en nuestra conciencia, y nos hace retroceder. Por eso es que hay un montón de cristianos que a medias adoran a Dios. Por eso es que hay un montón de cristianos que apenas levantan las manos cuando adoran. Por eso es que hay un montón de cristianos que todavía vienen a la iglesia a esconderse para que no los vean, porque les da vergüenza de decir que son hijos de Dios. Y escondemos el testimonio. Y mientras tengamos guardados los libros, no puede haber un cambio. Mientras queramos fantasear, no puede haber una transformación. ¿Por qué nos dice el precio de los libros? Para que vean, escuche bien lo que les voy a decir, que el precio de cambiar es caro, cuesta. No es fácil. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando Satanás ve que vos ya no estás jugando con Dios, el infierno te huye. Oiga lo que le voy a decir. Permanezcamos firmes en el evangelio y que nuestra conversión sea tan genuina que estemos dispuestos a quemar aquello que todavía tenemos escondido, aquello que tenemos preparado por si el cristianismo no funciona, por si mi esposo no funciona, por si mi esposa no funciona, mi plan B, pues bótelo. Y si usted aprendió bien y tiene bien marcado el recuerdo de lo que usted fue antes y vive tentado en seguir viviendo así, yo le aseguro una cosa: mientras usted no bote los libros, mientras usted no los ponga al fuego, su vida no va a ser una vida de poder. Solamente va a ser una vida en donde usted va a estar en las cosas de Dios, pero Dios no puede estar con usted, porque donde habita el pecado, Dios no puede habitar. Sea honesto, arrepiéntase, sea genuino y busque la palabra para que la palabra cambie su corazón, su mente, y que nos ayude a ser verdaderamente libres. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús.